En primer lugar, ¿qué significa el término embargo y qué significa el término bloqueo? No es un problema semántico, sino más bien es un problema de visión, de percepción. Para el gobierno cubano es un bloqueo, porque tiene bloqueada cualquier tipo de actividad económica, financiera. Creo que en cierta medida es así, ¿no? Si Cuba no puede negociar directamente con Estados Unidos y empresas con Estados Unidos, sus cuentas bancarias fueron congeladas cuando se decretó este bloqueo. Desde el punto de vista norteamericano, es un embargo que embarga los bienes cubanos y cualquier transacción que se haga, ¿no? Usted, por ejemplo, envía dinero a cualquier parte del mundo desde Cuba, y si ese dinero que usted envía va a través de una financiera, un banco, en donde tiene capital norteamericano, ese dinero es embargado, ¿ya? Y entonces le llaman embargo también porque decir bloqueo para los norteamericanos es acto de guerra. Correcto. Muy bien. Ahora pasando a la parte histórica, me gustaría saber que nos cuente un poco cuándo se implanta el bloqueo a Cuba y en qué consiste ese bloqueo estadounidense impuesto a Cuba. Ya, el bloqueo comienza en enero del 62 y fue firmado por el extinto presidente John Kennedy. Él, después del fiasco de Bahía Cochino, que fue un engendro norteamericano desde el punto de vista que fue un grupo de exiliados cubanos en contra del régimen comunista que se estaba instalando en la isla, fueron reclutados por la CIA, se formó un ejército de alrededor de 1.800 personas que fueron entrenados en Guatemala por la CIA y desembarcaron en lo que Bahía Cochino para los norteamericanos y Playa Girón para los gobiernos cubanos. Es lo mismo, es la bahía y la playa. Cada uno le da un nombre distinto. Y entonces después esto fracasó. Podría ser que la historia más adelante. Kennedy queda muy mal parado, entonces bueno, prosigue la hostilidad hacia Cuba de parte del gobierno norteamericano, y como hasta casi un problema personal, era un presidente joven y Castro lo había derrotado. A pesar de que él no quería de que las tropas norteamericanas apoyaran a los exiliados cubanos, él firma con esta condición, acababa de entrar en la Casa Blanca, y en enero del 62, al otro año, él firma el embargo económico, bloqueo. Y anecdóticamente te cuento que él, cuando va a firmar, él fumaba puros, le dice a su ayudante, por favor vete y compra todos los puros de la ciudad de Washington porque se van a acabar. Y firma por ejemplo, tú no puedes entrar a cualquier aeropuerto norteamericano con una botella de ron cubana ni con una caja de puro, porque te la embargan. Ahora pasando al ámbito actual, el presidente Obama, haciendo uso de sus facultades ejecutivas, ha iniciado acercamientos desde el 2009, en el 2011 también, tratando de aligerar un poco la situación del embargo. ¿Cuál es la diferencia con el acuerdo histórico de este 17 de diciembre? A ver, primero quería terminarte la historia para poder contestar bien eso. Mira, el embargo lo firma Kennedy en el año 72 y continuó apretando la economía cubana. No obstante de Cuba tener la ayuda de la Unión Soviética. Sin embargo, cuando cae la Unión Soviética en los años 90, aprietan más el embargo, primero con la ley Torricelli durante la presidencia de Clinton y después terminando la presidencia de Clinton, hacen otra ley más, como dos candados al embargo, a la ley del embargo, que se llama la ley Helms-Burton. O sea, hay dos leyes que aprietan más el embargo. Por ejemplo, apretaron que un buque de cualquier país que atraque en un muelle cubano no puede tocar muelle en el territorio norteamericano, o una empresa que haga negocio con Cuba, le quitan las visas al señor o a los señores de la empresa, a sus familiares y a sus empleados. Y entonces es una ley que se ha convertido extraterritorial, que está dentro de la ley del embargo, la ley Helms-Burton, ¿no? Esto le ha traído a Estados Unidos dificultades con sus socios europeos que hacen negocio con Cuba. Y entonces anualmente, desde Clinton acá, incluyendo a Bush, afirman como una suspensión de ese capítulo para que no entre en vigor y no trae ese problema con sus socios europeos. ¿Me explico? Pero está presente. Ahora, ¿cuál es lo histórico aquí? Lo histórico, en primer lugar, o sea, lo que se ha dado el 17 de diciembre,
viene dado que aunque el presidente no puede, el presidente Obama, levantar el embargo porque es ley, y en Estados Unidos los pesos y contrapesos de los poderes del Estado son muy claros, el presidente tiene algunas facultades ejecutivas para aminorar un poco, suavizar un poco algunas medidas económicas, como ante un familiar cubano que debe andar a su pariente en Cuba $500 trimestrales, hoy puede ser 2.000, puede utilizar su tarjeta de crédito, pueden viajar a Cuba, es decir, algunas facultades. Ahora, ¿qué pasa acá? Que como el presidente no puede levantar ese embargo, el embargo continúa. Entonces, es muy complejo. Incluso el presidente después de esta última elección no tiene ni mayoría en el Congreso, porque son los republicanos, ¿no es cierto? Ahora es significativo porque de todas maneras, ¿cuáles eran los vínculos que había? Se rompen las relaciones en el 20 de enero del 61, saliendo de la presidencia de Eisenhower y Franco Kennedy. Obama no había nacido cuando eso. Y entonces, en el año 77, James Carter, que era un presidente con su ética religiosa, preocupado por los derechos humanos, todos sabemos la doctrina Carter, él, ¿qué hace? Hace contacto con los cubanos porque ve que a Estados Unidos le conviene más estar en Cuba que no tener relaciones con los cubanos. Y en acuerdo con el gobierno cubano se implementa lo que se llama la Oficina de Intereses. Estados Unidos pone una oficina de intereses en La Habana, dentro de la embajada suiza, hipotéticamente porque estaban en su antiguo edificio. Los cubanos hacen lo mismo con la antigua República Socialista de Checoslovaquia. Cuando se apareció la República Socialista de Checoslovaquia, los cubanos se adhieren a la oficina suiza. Entonces lo que había era una oficina de interés por la cual se hacían intercambios, se hacían incluso culturales, podía haber un diálogo, ¿no? Ahora, esto es lo bueno que tiene esto, que ya hay diálogo directo, ya hay un clima de tensión, un fin de la Guerra Fría si se quiere, y que pueden intercambiar embajadores, los cubanos diplomáticos, tanto en Naciones Unidas como en Washington, pueden moverse por todo el territorio norteamericano. Yo he estado en Naciones Unidas trabajando y nada más teníamos un perímetro desde dentro de la ciudad, no podíamos salir de ahí, nos perseguía el FBI. Quería que íbamos a hacer alguna actividad no correspondiente con el cargo. Y entonces, bueno, era así. Ahora con esta medida sí, porque Cuba puede poner un consulado, digo, en Miami, donde hay más de 1 millón de cubanos, etc. Ahora bien, esto es muy importante, creo que es un paso valiente del presidente Obama, muy interesante, pero esto no quiere decir, hay que tomarlo con expectativa, esto no quiere decir que el problema, el diferendo histórico se resuelva, por muchas razones. En primer lugar, por una gran comunidad cubana que hay. Los jóvenes cubanos exiliados piensan diferente, los que han vivido, se han formado en Cuba, están en contra del gobierno, pero tienen otra visión. Los viejos no, pero los viejos son los que tienen el poder. Hay cubanos americanos que hay 3 senadores, como 4 congresistas, y tienen mucha fuerza, son republicanos, todos salvo uno que manejan mucho las cosas en el Congreso. Ya incluso los demócratas republicanos, incluso los demócratas de Obama, han dicho que van a bloquear cualquier medida que se quiera hacer para suspender el embargo. Incluso ya hay uno que es candidato presidencial, que es Marco Rubio, de origen cubano, que es del Tea Party, y él ha dicho, yo voy a bloquear incluso la designación de un embajador. O sea, las cosas no son tan como eufóricamente está mostrando la prensa, hay mucha desinformación, poca información sobre esto. Y finalmente estaba el tema de los llamados héroes cubanos, que fueron gente de la inteligencia cubana que frenaron lo que supuestamente era una ola de terror en Cuba, porque vivían en Miami, daban información, porque estaban infiltrados en organizaciones contrarrevolucionarias. Había soldados de 2, quedaban 3, pero como hubo, por culpa de ellos, supuestamente, derribaron unas avionetas que eran de los llamados hermanos al rescate, que eran cubanos americanos. Los familiares de esa víctima están en contra de los americanos. Para ellos han sacado a la libertad a tipos que para ellos son asesinos, para ellos, ¿no? Ese otro. Y segundo, los americanos a cambio de eso le pidieron a Alan Gross, que era un contratista, que fue hacer trabajo de internet para los grupos de oposición cubanos, tuviera mejor comunicación.
Pero había otro detalle, que es el que menos ha dicho, que es el llamado superespía. Este superespía era un oficial de la inteligencia cubana que trabajaba en el departamento de criptoanálisis y dio información a los norteamericanos. Y por él, la información que él da, Estados Unidos puede capturar a algunos espías cubanos dentro del territorio. Fundamentalmente, una pareja de profesores universitarios y especialmente a una señora llamada Ana Belén Montes, que hoy cumple una cadena perpetua. Ella era la analista principal dentro de la agencia de inteligencia del Pentágono que atendía a Cuba y era agente cubano. Que por este señor que ya lo identificaron, se llama Rolando Sarraf, identifican a un grupo de espías que todavía no se sabe. ¿No? A él le echan 25 años, le perdonan, lo iban a fusilar, le perdonan la vida porque sus padres habían sido oficiales de inteligencia, habían operado en México con oficiales de inteligencia cubana, y por eso no lo matan y le echan 25 años. Acaba de salir en libertad, ahora ya están las fotos por ahí. Pero bueno, lo histórico se basa en que por lo menos ya hay un entendimiento, un acercamiento entre ambos gobiernos, y que las cosas se pueden discutir, se pueden negociar y dialogar. Pero la hostilidad no va a terminar. La comunidad cubana es muy fuerte y mucha gente dentro del aparato estatal norteamericano son contrarios. ¿Quiénes pueden salir beneficiados de acá? Empresarios norteamericanos que ven como otros empresarios alemanes, canadienses, ingleses invierten en la isla y ellos no pueden hacerlo. Esta es una fuerza de choque que me imagino yo que ha estado inspirado detrás del presidente Obama para esta apertura, ¿ya? Pero no van a poder hacer nada porque el embargo no se levanta. Pueden vender alimentos por una orden de destino que les permite, pero de todas maneras puede haber cosas suaves, pero no hay nada. Muy bien. Y dirigiéndonos a la figura de Raúl Castro, se dice que Raúl Castro es más pragmático que su hermano Fidel. ¿Hasta qué punto influyó el cambio de liderazgo en Cuba? A ver, Raúl Castro fue el primer comunista. Raúl Castro, cuando Fidel militaba en un partido socialdemócrata, Raúl Castro ya militaba en la Juventud Socialista, que era la comunista en Cuba antes de la revolución. Raúl Castro es el primero que conoce al Che a través de una peruana que te da ver. Y bueno, hicieron mucha empatía porque el Che ya venía con sus ideas marxistas. Y bueno, lo que te puedo decir de Raúl, he estado con él, he trabajado más o menos con él, es un hombre que, no sé si pragmático, pero muy organizado, muy organizado. Tanto es así que la institución que manejó funciona en Cuba como reloj son las Fuerzas Armadas, que él ha dirigido casi 50 años. Tienen empresas, mueve turismo, hace de todas las Fuerzas Armadas. Y es de cierta manera, pero Raúl no iba a hacer nada sin la luz verde, como se dice por ahí ahora, de Fidel. Por eso Fidel es el que permite esto. Porque Raúl puede hacer muchas cosas, tiene muchas ideas, ha tenido confrontaciones con Fidel que son históricas. Pero, mira, si Fidel hubiese dado el visto bueno, eso no se da. Que es pragmático, yo digo que organizado, muy organizado. Tanto es así que Raúl va a ser el primer tipo que tiene choque con Estados Unidos. Aún estando en la Sierra Maestra, él captura a 2 marines de la base naval de Guantánamo, los captura y los pone como una forma de llamar la atención al mundo de que se estaba desarrollando una lucha armada en Cuba. Es el primer que tiene confrontación con Estados Unidos. Volviendo al tema del embargo a Cuba, no tenía apoyo internacional, ¿no? Y el mismo presidente Obama consideraba que era una política desfasada. ¿Usted considera que este cambio de política podría llegar a eliminar el embargo en su totalidad en algún momento, o cree que la opinión pública de ambos países es muy adversa en este tema? A ver, cuando uno ve la votación en Naciones Unidas, salvo Israel, todos los demás países del mundo votaron. Una cosa anacrónica, una cosa que también justificaba un poco el desastre económico de Cuba, que ha sido. Porque cuando tú hablas con alguien, con un cubano de la calle, tú dices, oye, pero no hay esto, falta esto, todo el mundo decía, la culpa la tiene el imperialismo. Y entonces con eso de que la culpa la tiene el imperialismo, se ocultaba la mala gestión y la corrupción, ¿de acuerdo? Ese es uno. Lo otro, yo veo muy difícil, que es un fiasco, el mismo presidente, como tú dices, Obama lo ha reconocido,
pero ya se estaban dando mensajes. Si vamos a octubre y parte de noviembre, vamos a encontrar desde el New York Times, la Casa Blanca parece que estaba utilizando el New York Times y estaba mandando mensajes, dos editoriales del New York Times, hablando sobre el fracaso del bloqueo, o sea, que esto se estaba cocinando desde muchos años. Pero yo no creo que se va a adelantar, hermano. Te digo, el presidente de la Comisión del Senado de Relaciones Exteriores es un cubano-americano, Marco Rubio, lo puedo mencionar, y la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara es una cubana-americana también. Entonces, no creo que el embargo se vaya a hacer, más que los republicanos tienen mayoría en el Congreso y se saben mover muy bien. Por ahora todo que viene, ¿qué presidente? Bueno, la Hillary Clinton, la candidata más fuerte de los demócratas, se ha pronunciado contra el embargo, que lo ven y dice, si quitamos el embargo podemos influenciar mucho en Cuba y puede cambiar la democracia de Cuba. Pero también ha salido un candidato con mucha fuerza que es moderado, que es Jeb Bush, el otro hijo, conocido como el inteligente, el bueno, ¿no? Y entonces también, pero yo creo que si ganan los republicanos no pasa, se queda todo igual. Incluso ten cuidado, no se dé un diálogo fuerte y ya no levanten otra vez la relación, que creo que sería un error, pero yo esto lo miro con expectativa. El embargo no va a bajarse y las relaciones va a tener que haber mucho diálogo, porque en cualquier momento se patea el tablero, lo patea los Estados Unidos o lo patea Cuba, si es que Fidel Castro está vivo. Yo he visto muchas veces que ha estado las relaciones casi cerca y ha sido el propio Fidel Castro que ha pateado el tablero. ¿Por qué razón? Porque para Fidel el enfrentamiento de Estados Unidos es una leyenda, es la leyenda de David y Goliat, el David caribeño contra el Goliat del norte, ¿no es cierto? Y eso le ha engrandecido su futuro. Yo he estado cada vez en conversaciones que las relaciones han estado a punto, pero han fracasado totalmente. No le veo expectativa, estoy tomando con mucha tranquilidad, sin mucha euforia y con optimismo de que es bueno el paso que se ha dado. Sin duda es un proceso que va a tomar mucho tiempo y que depende mucho de la diplomacia de los países. Claro, decía Felipe González que las transiciones políticas al final las hacen los jóvenes, porque los que vivieron el proceso, los viejos que vivieron el proceso tienen mucho odio y rencor, muchas heridas, porque al final son los jóvenes que olvidan ese pasado, pueden entenderse. Gracias.